¡Ayotzinapa, Guerrero! ¡En pie de lucha! ¡Viva se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Viva se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! 43 estudiantes normalistas están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre. Tras ser agredidos y perseguidos por policías que además asesinaron a 6 jóvenes. ¿Por qué los asesinan? Mientras otros 25 resultaron lesionados. Varios uniformados dispararon en contra de un grupo de estudiantes y profesores en el centro de la localidad de Iguala. Este hecho está conmoviendo y está moviendo a la sociedad nacional y a la sociedad internacional. Y creo que Ayotzinapa es un parteaguas. Ya hoy no somos los mismos de antes. Despiertas y no entiendes lo que está sucediendo en realidad. Los padres se están indignando y pues la sociedad igual. El dolor ya se volvió rabia dentro de nosotros y dentro de los padres de familia. Entonces no queremos llegar al grado de que nosotros mismos hagamos justicia, ¿no? ¡Asesinos! ¡Asesinos! La pregunta del millón de pesos actualmente, el por qué, o sea, el por qué nosotros. El 26 de septiembre, casi un centenar de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa salía rumbo a Iguala, a unos 120 kilómetros del lugar. Teníamos acordado ir a tomar autobuses. Recorrieron pocos kilómetros hasta que la policía municipal empezó a seguirles y dispararles, terminando por cerrarles el paso. Cuando algunos estudiantes descendieron, sufrieron el primer ataque directo. Y de repente, pues a la altura del Zócalo, que empiezan los disparos. Patrullas y muchos policías municipales. Nos tiramos así al suelo y pues nos arrastramos hasta llegar al autobús, detrás del autobús. En la escuela recibieron la noticia del ataque y varios estudiantes se trasladaron rápidamente hacia la ciudad. Como a las 2 horas de que se fueron, pues me hablaron por teléfono, me dijo: oye, nos están disparando los policías. Empezaron a disparar las llantas y ya empezaron a dispararle a los compañeros. Pues, en la cabeza, en la mano y cuestiones así ya empiezan a asesinar. Era de noche y estaban cubiertos, encapuchados, pues. Pero pues sí se distinguían por su uniforme, que decían policías municipales. 3 autobuses balaceados, sangre en el piso y en todas partes. 43 estudiantes fueron retenidos por la policía municipal y los subieron en sus camionetas. Vemos que se lo bajan a todos los compas y se los llevan pues en la patrulla. Sí se alcanza a ver que se lo llevaron pues los policías. Algunos estudiantes que se salvaron del ataque, ayudados de compañeros recién llegados, explican a la prensa lo sucedido cuando se produce un nuevo ataque. Se podía sentir pues el aire de un disparo cuando pasa muy cerca de ti. Se podía percibir, se podía hasta escuchar. Pues gritamos todos, ya lo mataron. Y pues ellos seguían disparando. Luego vimos que un compañero cayó, y que otro compañero cayó también. Notó así la sangre en el autobús, del impacto pues de la bala. Necesitamos una ambulancia para un compañero. ¡Está apuntando! ¡No tenemos armas! ¡Está apuntando a un compañero! Corrí como 2 cuadras y se escuchaba el tiroteo todavía. A pocos metros del lugar del ataque se encuentra el colegio militar, pero ningún soldado se acercó a ver qué sucedía. Un grupo de estudiantes salió huyendo y llegó con heridos hasta el Hospital Cristina. El ejército sí que llegó hasta allí. Y los soldados, los otros, se metieron cortando cartucho. Dice: usted cállese, ustedes se lo buscaron. Querían ponerse con nombrecitos, amárrense los pantalones. Nombres, y dennos sus nombres reales, sus nombres verdaderos, cabrones. Porque si dan un nombre falso nunca los van a encontrar. Acuérdense de que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el ejército.
Entender la historia de Guerrero, la historia social y política sobre todo, es hablar de la historia de las masacres, la historia de los asesinatos de luchadores sociales y la historia de las desapariciones forzadas. Durante la década de los 70 del siglo pasado, se produjeron en Guerrero varias matanzas. Movimientos armados trataron de revertir la situación de pobreza y desigualdad social que se vive en la región, pero el gobierno federal reaccionó trasladando numerosas tropas y organizando una sangrienta guerra sucia. Centenares de dirigentes sociales y campesinos fueron torturados, asesinados extrajudicialmente y desaparecidos. En la comunidad de San Juan de las Flores, al inicio de la Sierra Guerrerense, se respira la tristeza. Aquí las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 30 hombres en la década de los 70. A todos los familiares de desaparecidos de los 70 y a familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, se les avisa que se concentren en la cancha. Todos sí fuimos víctimas de lo mismo, de la desaparición forzada pues, por el gobierno. A las 12, 1 o 2 de la mañana me caía el gobierno a la casa que le entregara a mi esposo. Cuando se llevaban a la gente aquí, llegaban los helicópteros, llegaban los soldados. Y eso siempre pues vive uno amargado de no saber pues cómo o dónde quedó. En ese tiempo pues fueron nuestros esposos, muchas madres perdieron a sus hijos. Ahorita pues se está repitiendo, Cudberto es mi nieto. La historia se repite con nuevos jóvenes. Cudberto estudió en esta modesta escuela rural y pronto se fue a estudiar a la Normal Rural de Ayotzinapa para poder ayudar a las comunidades pobres como la suya. Mi hija está sufriendo de la pena de su hijo. Yo me siento mal, odio al gobierno, porque él es el culpable de todo. Cudberto es uno de los 43 estudiantes atacados y secuestrados por la Policía Municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre. Pues yo tengo la esperanza de que regrese con vida. Y eso le digo al gobierno, que vivos se los llevaron y así lo requiero, que regrese él. ¿Qué es lo que tienen contra los campesinos, contra los pobres? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El dolor se duplica para María Araceli. Creció sin su padre, desaparecido en 1974, y ahora, 40 años después, el Estado se llevó a su hijo. Los de antes, ¿verdad? De la década de los 70, los posteriores y los actuales de Ayotzinapa, pues. O sea, en una misma familia vemos abuelos desaparecidos e hijos desaparecidos, que es lo más triste. La represión continúa en Guerrero, pero esta vez la sociedad civil mexicana ha respondido al caso de Ayotzinapa y no se saben las consecuencias. Si guerras quieren, pues guerra le vamos a dar. Porque yo siento que sí, yo no me hago para atrás. Es mi hijo, me duele. Si los muchachos no aparecen, quién sabe a dónde lleguemos. ¿Cómo vamos a seguir? Ya la gente está muy enfadada. Sí, está muy golpeada. Es un mal gobierno pues, el que tenemos. En esta comunidad de Atliaca vemos que hay muchas carencias. Es una comunidad rural. Vive prácticamente de las labores del campo, de la agricultura. Es una economía raquítica. Viven en condiciones deplorables. La gente es muy pobre, a veces tiene muchas necesidades. Muchos no tienen baños. Las casas son de cartón, no tienen piso. Oh, es muy buen maestro. Gracias a él, mi hija lo sacó adelante. Los maestros rurales suelen identificarse con las realidades sufridas en las comunidades más aisladas de México. Son estos lugares los que normalmente se les asigna para dar clase
a los niños más humildes del país. Que la realidad que yo viví de niño, pues se refleja todavía en las comunidades, en los niños que llegan a diario en nuestras escuelas. Y principalmente pues a las comunidades rurales a donde nos mandan, pues siempre son las más apartadas. Si no hubiera los maestros, los niños no iban a poder estudiar. Para que sean alguien en la vida, eso les va a servir. Cuando sean grandes no van a andar trabajando así de peones. Ajá. Si la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no hubiera existido, o yo no hubiera tenido conocimiento de ella, prácticamente pues yo no hubiera estudiado, no fuera licenciado en educación primaria. La labor de los egresados en las normales rurales es vital para estados como Guerrero, que sufre uno de los índices de analfabetismo más altos de todo el país. De ahí la importancia de un lugar como Ayotzinapa. Una normal rural es un centro educativo para formar maestros que vayan hacia las comunidades rurales. Así surgieron con ese propósito. Estudiamos alumnos de bajos recursos económicos y de todas las regiones del estado. Son internados en donde los alumnos estudian y trabajan y tienen que capacitarse. Un requisito para ingresar a esta normal es ser hijos de campesinos, hijos de gente humilde. Las normales rurales son el principal logro, la parte más innovadora del sistema educativo que surgió al calor de la revolución. Es por lo que la gente luchó en la Revolución Mexicana, ¿no? Una educación pública, gratuita. Llegaron a existir cerca de 40 normales rurales a lo largo del país, pero la más emblemática por su historia en las luchas sociales es la Raúl Isidoro Burgos, en Ayotzinapa. No es casual que de Ayotzinapa hayan surgido maestros muy combativos, quizá el más emblemático sea uno de los líderes insurreccionales de la década de los 60, 70, que es Lucio Cabañas. No es solamente académica, sino que también es una formación social, que entendemos cuál es la realidad en la que viven los pueblos. Una comunidad estudiantil de una alta politización, de lucha. De las 40 escuelas rurales que llegaron a existir, solo quedan 16. La falta de apoyo económico por parte del Estado ha dejado a estas instituciones en una lucha sin recursos por la supervivencia. Es como que algo irónico, ¿no? El preguntar si 50 pesos te alcanza para comer 3 veces al día, pero pues se intenta hacer lo posible, pues. Se quiere borrar de tajo todo lo que se ha ganado, ¿no? En las luchas sociales. Han sido objeto en los últimos tiempos de una sistemática campaña de encono y linchamiento. Se le cataloga a los normalistas de esas escuelas normales como unos vándalos, como unos revoltosos. Una campaña de desprestigio que se usó según estos estudiantes para ser reprimidos durante años. Pero en un país azotado por la violencia, las consecuencias ahora han sido dramáticas. Desde la desaparición de los 43 estudiantes, no han dejado de encontrarse fosas en los alrededores de Iguala. Cada día aparecen más fosas, hay más cuerpos. Fosas ha habido y habrá, si nos ponemos a excavar cuerpos vamos a encontrar. Pues esta violencia sistemática es un cáncer a nivel nacional y bueno, detrás de este cáncer está la corrupción. Las investigaciones no tardaron en demostrar que la policía atacó y secuestró a los estudiantes por orden del alcalde de la zona, José Luis Abarca. Tanto él como su mujer pertenecen al cártel de Guerreros Unidos. Días después de la masacre, se fugaron, junto con el jefe de la policía. En un primer momento, los grupos de delincuencia organizada trataban de apoyar a candidatos y luego pasaron a poner o imponer a sus propios candidatos. Compró la alcaldía, cobijado en el paraguas, además de un partido supuestamente de izquierda, y ayudó a la campaña del gobernador. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Con la llamada guerra contra las drogas ordenada por el expresidente Felipe Calderón, se desataron salvajes enfrentamientos entre distintos cárteles y un sangriento choque con las fuerzas de seguridad. El 63% de los municipios
mexicanos en el 2008 tenían una infiltración de la delincuencia organizada abierta, notoria, a la luz del día. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque somos el país de la corrupción, de la impunidad. En ese momento, casi todo Guerrero estaba controlado por los Beltrán Leiva. En 2009, con la muerte de Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, se producirá una fragmentación de la que saldrán hasta 17 pequeñas células criminales. No es una zona cualquiera, es una ruta de la droga, de todo tipo de droga, de marihuana, de heroína, de opiáceos, de drogas sintéticas, y también pasa la cocaína que viene del sur del continente. Pero particularmente ahí se está fabricando una heroína blanca de la mejor calidad del mundo. Guerrero y la masacre de estudiantes en Iguala son la demostración del control que ejercen los grupos de delincuencia en todas las esferas de la política y la seguridad mexicana. ¿Qué es un crimen de Estado? Lo ha admitido el Procurador General de la República, que es un crimen de Estado, donde la policía de ese municipio entregó a jóvenes en manos de la delincuencia organizada. O sea, Iguala representa todo eso que se veía, que en algunos casos se sabía, ¿sí?, pero no trascendía en el escándalo. Sí hay zonas en donde está operando ese narcoestado. Ya no hay línea divisoria entre el poder político y el poder criminal. Todos los políticos están coludidos, pues, con otras personas. O sea, creerles, pues ya no. El gobierno municipal, pues, la verdad no hizo nada más que asesinar y detener a mis compañeros. El gobierno estatal en su momento se vio gran decadencia. El gobierno federal ahora está inmiscuyéndose en toda su totalidad, pero nosotros hacemos el reclamo de por qué hasta ahora. Ejército y Policía Federal llegaron a la zona una semana después de los acontecimientos. Durante años se especuló en México sobre la relación entre el narcotráfico y la política, pero la masacre de Ayotzinapa sirvió para escuchar por primera vez a los políticos del país reconocer un pacto de no agresión entre ellos y el narco. Es duro que lo tenga que reconocer, pero lo reconoce. ¿Reconoces que hay un pacto de impunidad hoy vigente en México? Quizá no es un pacto explícito, en donde todo el mundo se mueve con el total cuidado de no afectarse en su perspectiva política y electoral. Más de 100 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. 12 de ellos en Guerrero. Palizas, secuestros, chantajes. Ese es el precio por informar en este estado. La desaparición de los normalistas ha demostrado una vez más la dificultad de este trabajo. Bueno, una vez sufrí un levantón. Fui golpeado brutalmente, a casi de dejarme muerto, ¿no? Ahí me dejaron ahí tendido en el monte, el cerro, ¿no? Pero bueno, sobreviví y estoy acá ejerciendo igual periodismo. Porque él me dijo que van a retomar la búsqueda de los muchachos. Sicarios del narcotráfico. Me han perseguido en 4 ocasiones, me anduvieron buscando mi casa para ir a matarme en mi casa. El hecho de publicar reportajes donde denunciaba, señalaba a los traficantes de droga, a los homicidas, a los secuestradores, empezaron a buscarme estos tipos, era natural. Bueno, oficial, disculpe, ¿cuál es el motivo de la presencia? Guerrero sí es un estado súper complicado, donde te puede amenazar el narcotráfico, te puede amenazar el alcalde, te puede amenazar los militares y donde no hay garantías de nada. En Guerrero se ha complicado cada día más ejercer el periodismo. Estamos en una zona donde no hay ley, no existe un verdadero Estado de Derecho. Siempre los reporteros locales son los más vulnerables. Bueno, entre más te metes al tema de los conflictos sociales, más aumenta el nivel de peligro que corres todos los días. Hay sectores completos de la prensa que simplemente decidieron no hablar de violencia ni de narcotráfico. Estudiantes y padres de familia en Ayotzinapa se quejan de la cobertura que los grandes consorcios de la comunicación mexicana han realizado desde el momento del ataque. La cosa es que los medios nos respondían que no podían ir, que tenían prohibido. Sus jefes o quienes sean de redacción no les daban permiso en ese momento. Después finalmente algunos nos contestaron y nos dijeron que querían en ese momento. Le estaba dando el baje de información a los medios de comunicación
cuando se empezó a escuchar el estruendo enorme. Incluso un reportero de la televisora de Televisa se echa a correr y me lo topo en la esquina y le digo, ¿por qué? Digo, no corras, digo, graba eso. Y me dice, no, cabrón, aquí me van a matar. El caso de Ayotzinapa también ha puesto en entredicho la labor de algunas cadenas internacionales, pero la respuesta de muchos activistas ha sido esta vez contundente. No, da totalmente la impresión de que usted es como el abogado del gobierno. Y una cosa es que usted quiera sacar información y otra cosa es que lo esté defendiendo. Me da mucha rabia que realmente no están haciendo un periodismo que debe de mover una conciencia social. Eso es lo que me da rabia. La corrupción está en todos los niveles y la prensa no ha estado exenta de esta corrupción, ¿no? Todos los días vivimos con miedo, salimos con miedo. Imagínate, eso nos pasa a nosotros que hacemos coberturas noticiosas, ¿no? Pero ¿qué le pasará a la gente que es común y corriente? Sufre más, porque vive con el miedo permanente. Que nos ponemos en el calzado, en las botas o en los guaraches de estos campesinos, de esas padres y madres de familia, sabemos lo que es este dolor tan grande. No podemos nosotros dejarlo pasar. Soy periodista que sirve a la sociedad, sobre todo, no le sirve al gobierno, le sirve a la sociedad. Mi razón fundamental de existir, yo tengo que informar a la sociedad porque queremos otro tipo de sociedad en México. Si nosotros dejamos de decirlo, si ese sector de la prensa comprometido lo deja de decir, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros como país? Así déjale. Nada más déjale grabar. Pero es así como reciben muchas veces a los periodistas en este país. Estamos en Cocula y estos hombres no son sicarios, sino agentes de la Procuraduría. Esta agresiva forma de actuar se realizaría cerca del basurero de la ciudad. Una semana después, la PGR arrestaría a 3 supuestos sicarios, en cuyas declaraciones se basaría toda la investigación sobre lo sucedido con los normalistas desaparecidos. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente. Incendios de la misma intensidad durante horas son vistos a kilómetros cuando se producen en bosques, pero en Cocula nadie vio nada. Y encima de las piedras se aventaba la llanta, y arriba de la llanta se metía la leña. Bueno, todo eso genera una gran cantidad de humo, de luz, de calor, y que se va a esparcir en un área muy amplia, como podría ser la misma zona de basura. Tienen que quemarse lo que se encuentra a su alrededor, plantas y todo lo que se encuentra. Son temperaturas demasiado altas que arrasa con lo que sea. Aquí, pues por lo que yo he visto en las fotografías, pues no se da eso. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los restos de los huesos calcinados. Es casi nula la posibilidad de que los propios los propios sicarios hayan hecho eso. Cremar y deshacerse de un cuerpo es muy difícil, tiene que ver condiciones muy específicas. Es utilizar crematorios o máquinas especializadas que inclusive trituren los restos óseos que quedan, etcétera, para lograr desvanecer y pulverizar todo. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, para ser depositados en bolsas de basura negras. Enfriar cenizas, eso no significa que realmente no contengan calor. El que no haya fuego o humo no significa que no haya calor. Y el meter cenizas a un costal de plástico, una bolsa de plástico, pues nos están diciendo que no es creíble. Bolsas de basura que no se derriten, con cenizas que aún deben quemar.
Intenso fuego que nadie ve. Árboles a los que no afecta el calor. Muchos interrogantes sueltos, en un caso, lejos de cerrarse. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Ningún país sale de esta cloaca de corrupción política generalizada sin que la sociedad civil se movilice. ¡Que haya justicia para Peña Nieto, para todos esos malos corruptos, para esos partidos políticos, priistas, panistas, perredistas, verde ecologista! ¡No queremos más partidos! ¡Queremos justicia! Irte contra el que dio la orden o contra el policía que ejecutó la orden es una condición necesaria, pero no suficiente para poder desmantelar estas redes. Tenés que irte contra lo que ellos estaban protegiendo. Y ellos estaban protegiendo dinero, patrimonios, negocios. Es todo negocios. El gobierno mexicano es todo negocios. Son una bola de corruptos todos federales, municipales, estatales. No importa cuántos nos maten, no importa cuántos nos desaparezcan. Vamos a seguir siendo lo que somos. Nosotros tenemos identidad. Que en México y particularmente en Guerrero se violan totalmente los derechos humanos. Esto va a ser como un huracán, se va a llevar por delante a la sociedad y al Estado mexicano. ¿Cómo pueden permitir que una escuela rural, guarachudos, mal vestidos, piense como pensamos nosotros? Y hacen todo lo posible por callarnos. Pero el problema es que no nos han callado y al contrario, más nos han hecho hablar.